Siempre desde niño fui la típica persona que daba mal ejemplo, era la típica persona a la cual no había de imitarse. Todas las personas decían, no seas como el hijo del pastor, no seas como Bonieris, o no te lleves con él. Y querían que yo fuera como mi padre. Yo decía, yo no soy como mi papá, yo no soy pastor, el pastor es él, yo no soy pastor. Entonces eso fue creando en mí una rebeldía y un odio hacia los hermanos de la iglesia y hacia el ministerio, sí, porque yo decía que me estaba robando mi familia y mi padre. No tenía participación en la iglesia debido a mi mal comportamiento y eso fue degenerando mi vida de una forma que yo dije, ya nada me resulta, ya ni para servir a Dios sirvo. Empecé a salir y empecé a apartarme de Dios, empecé a llegar tarde a mi casa. Recuerdo que a la edad de 18 años fui por primera vez a la discoteca. Empecé a beber porque ese era el círculo de mis amistades. Empecé a conocer gente que no debía, porque Puerto Cortés es un lugar muy corrupto, por así decirlo. Hay mucha droga, mucha prostitución. Conocí gente y empecé a tener un trabajo que era un trabajo ilícito. Empecé a llegar a mi casa con dinero. Empecé donde yo estaba trabajando a sumar puntos y a tener capacidades que nadie tenía. Y me dijeron, mira, te vamos a asignar este carro, un carro del año, un carro de lujo. Y este otro también, solo vos lo vas a usar. Y vas a hacer esto, vas a cobrar estos dineros aquí, vas a hacer estas cosas. Yo me sentía importante y la gente me miraba de otra forma. Empecé a inhalar cocaína. Empecé a llegar a los cultos en la noche un poco olido y pasado de alcohol. Y la gente empezó a notar ese cambio en mí. Empecé a andar con dinero y cosas. Los carros yo no los llevaba a mi casa ni nada, sino que los tenía donde otros amigos. Yo recuerdo de que cada vez que llegaba a mi casa, yo abría la puerta y yo miraba a mi madre en un sillón. Y cuando yo abría la puerta, ella me quedaba viendo y con lágrimas en sus ojos, solo me miraba y no me decía nada y se volvía a poner a orar. Mi mamá, mi papá siempre me estaban hablando y me había vuelto un drogadicto. Empecé a tener problemas respiratorios, problemas estomacales, empecé a bajar de peso, no dormía. La gente empezó a criticar más a mi familia, pero por otro lado, Dios estaba levantando más el ministerio de mi padre, se estaban fundando más iglesias, la iglesia seguía creciendo aún con todo esto. Salía a San Pedro, a Ceiba, salía a Belice, a Guatemala, a El Salvador, a Nicaragua, empecé a salir a México, a hacer cosas, negocios y cosas así, empecé a salir y siempre Dios me andaba guardando. Yo recuerdo de que cuando yo me movía de un lugar, mataban a 3 de mis amigos, o tal vez yo estaba sentado y me movía y a los 5 minutos había una tirazón, o tal vez yo me bajaba del carro y mis amigos chocaban. Sentía de que estaba atrapado, de que estaba sin salida, de que no podía dejar las drogas ni el alcohol, porque siempre estaba, tal vez no dormía nada, toda la noche me drogaba y me levantaba a las 8 de la mañana a trabajar y de las 4 de la tarde en adelante empezaba a beber y después mi vida se empezó a empeorar. Yo era una persona esquizofrénica, era paranoico, siempre estaba con una arma en mi mano, aquel joven que estudió teología, aquel joven que era el hijo del pastor, que andaba con una Biblia que predicaba. Había cambiado la Biblia, la Thompson, que a mí me gustaba, por un 357 y recuerdo que siempre andaba en el carro, conduciendo en exceso de velocidad, en estado de ebriedad, armado, con esquizofrenia y paranoia, que me seguía la policía, e inclusive mis amigos empezaron a tener miedo y desconfiar de mí, drogarse y beber conmigo porque muchas veces yo les apuntaba con el arma y yo decía que ellos me querían matar. Recuerdo que fui donde mi padre y le dije, papá, yo no aguanto más y por favor ayúdenme. Recuerdo que él vino y me internó en un lugar, en San Pedro Sula, me apoyó. Recuerdo que salí de ese lugar a los 2 meses y salí peor, la droga que no ingerí, la bebida y las mujeres,
Y lo que no tuve en esos 2 meses, cuando yo salí de ese lugar, solo estuve 2 días en mi casa tranquilo. Y al siguiente día, en la noche, recuerdo que salí a comer algo por ahí y tomé algo y empecé a drogarme de nuevo. Luego me casé. A la edad de 22 años me casé, no era maduro, no era responsable. En mi casa habían drogas, habían armas, habían bebidas, habían documentos de cosas que yo hacía. Fue entonces cuando a su madre le visitó una profeta muy especial para él. Y yo recuerdo que ella llegó y sin conocerme le dijo a mi madre que ella tenía un hijo y le dio mis características. Le dijo que yo tenía un gran ministerio, pero que yo estaba en peligro de muerte. Y entonces mi mamá empezó a meterse a ayuno y oración y llegó a mi departamento donde yo vivía y me peleó como por 45 días. Le movían las cosas, le tiraban cosas a mi madre cuando tal vez yo salía a beber y me perdía hasta 3, 4 días o salía de viaje o no estaba en el país. Tenía un revólver en mi cuarto y a mi esposa intenté pegarle un disparo porque yo decía de que en la habitación estaba otra persona por la misma esquizofrenia que yo tenía. Vine y no soporté más. Y yo tenía dinero, cuentas, y yo fui donde uno de ellos y yo le dije, ya no quiero esto, no quiero seguir con esta vida y voy a entregarte las cuentas, te voy a entregar lo que yo he obtenido. Cuando yo le dije que yo renunciaba, que yo no quería eso, yo recuerdo que él puso en mis manos las llaves de un vehículo valorado en 1.200.000 lempiras. Me dice, este es el carro que te gustaba, y puso las llaves en mis manos y me dijo, es tuyo. Yo sentía la necesidad del cambio, pero cambié a Dios por ese vehículo. Pero eso solo me duró 2 meses más, porque en ese tiempo que yo tomé ese vehículo, tuve 3 accidentes de tránsito. Mataron a 2 amigos cercanos a mí de una forma muy violenta, con disparos en su rostro y gente supuestamente grande, gente intocable. Me alejé de las cosas que estaba haciendo y dejé el departamento y hablé con mi padre y me fui a vivir a casa de mi padre con mi esposa y mi hijo. Las cosas no iban del todo bien en la casa de mi padre. Recuerdo que con mi esposa nos separamos. Iba a la iglesia, sí, pero no sentía aquel trato con Dios. Mis amigos siempre me llegaban a invitar. Llegaba drogado a mi casa nuevamente. Mi madre seguía en el sillón orando, mi padre seguía orando. Y yo recuerdo que un día mis padres salieron de viaje hacia la ciudad de Ceiba, que una familiar había muerto y salieron a Ceiba. Y yo recuerdo de que fue la última vez que yo consumí cocaína, que consumí crack. Abrí la gaveta, tomé dinero y salí. Y compré crack, y compré droga, y compré alcohol. Tenía mucho tiempo de que no hacía eso y lo hice en la casa de mis padres. Es una casa pastoral. Empecé a drogarme desde toda la tarde hasta en la noche. Recuerdo que como a las 9 de la noche yo empecé a ver cuerpos astrales y demonios en mi cuarto. Al lado de la pared, un espíritu de muerte, como aguijón, así que me hacía así, me lo ponía en el cuello, pero era una sombra.